Buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestros atributos de Dios. Terminamos ya de ver el último atributo, que es la omnipresencia de Dios, que son atributos de relación. Dijimos son atributos de relación porque Dios tiene una relación con ellos, con su creación y con el universo, ¿verdad? Vamos a ver otro más, atributo de relación, que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. No sé si me pueden dar un poquitito, Armando, de monitor, por favor. Gracias. Bien, nuestro Dios creador, mis hermanos, de todas las cosas y sustentador de ellas. Nuestro Dios creador de todas las cosas y sustentador de ellas, su sabiduría es la virtud con lo que hizo cada una de esas cosas creadas. Su sabiduría es la virtud con la que hizo cada una de esas cosas creadas. Cuando nosotros contemplamos este universo, yo no sé cuántos de ustedes les gusta contemplar las cosas. ¿Cuántos de ustedes hoy en día en Cristo contemplan? ¿Disfrutan o no, la verdad? Por ejemplo, yo cuando voy a la playa es muy diferente hoy a antes. Antes iba a disfrutar de otra manera, pero ahora voy y contemplo las cosas, ¿no? El mar, el poder estar ahí descansando en la noche cuando el sol se está metiendo. Hoy me hice un propósito esta semana y estoy yendo a correr tempranito, ¿verdad? Y la verdad es que bien a gusto, porque ahí hay un parque a la vuelta de mi casa y disfruto cuando oigo en ese caminar y correr a los pajaritos, ¿verdad? Y qué bonito, Señor, qué padre poder, de lo que me estaba perdiendo, ¿no? En pocas palabras le digo a mi esposa, yo no sé qué me pasó, a mí me gustaba el ejercicio muchísimo y por muchos años lo dejé de hacer. Pues ahorita estoy echándole ganas otra vez, pero disfruto lo que veo, porque en eso que vemos, mis hermanos, vemos al gran diseñador que con tanta sabiduría hizo cada una de las cosas. ¿No es verdad? Cada una de las cosas. Cuando iban a nacer mi primer hijo, a ver, ¿cuántos tienen el primer hijo? ¿Hay alguien aquí, una pareja que tienen uno, el primero? ¿Por qué digo el primero? Porque en el primero, híjole, es una emoción. Todos, pero el primero porque es el primero. ¿Por qué digo esto? Porque yo me di a la tarea, me compré un libro de todo el desarrollo de un bebé. Entonces me compré el libro y ahí iba viendo, ay, mira, en este mes ya se le hicieron las manitas y los piecitos y los ojitos y esto ya él puede oírme todo lo que yo le hable. Y entonces es algo maravilloso que tú vas contemplando, aunque no lo ves, pero a través de estudios puedes ver el desarrollo de ese bebé, que es algo maravilloso, ¿no? Hoy mi esposa ve a mis hijos y dice, oye, ¿dónde cupieron tan grandototes que están, ¿no? Ahí adentro. Es algo maravilloso de la obra de Dios, de la sabiduría de Dios. La virtud de Dios, mis hermanos, entonces, la virtud de Dios se manifiesta en la selección no mexicana, sino la selección de los fines dignos que Él usó para realizar sus propósitos. Por ejemplo, Romanos 11:33. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Lo tienen? Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Imagínense la sabiduría de Dios, ¿no? Qué profundidad, qué riqueza tenemos a nuestro alcance usted y yo
Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si tú y yo queremos aprender a juzgar correctamente, con equidad, con rectitud, si tú y yo queremos tomar buenas decisiones, si tú y yo queremos hacer lo mejor posible nuestras vidas, pues esta es la sabiduría de Dios que ha sido puesta a nuestro alcance, que claro, nunca vamos a poder tenerla toda, pero sí podemos echarnos un buen clavado, ¿verdad? Cuando habla de profundidad, de esas riquezas, son riquezas para nosotros que Dios nos ha compartido. Por eso son atributos ¿de qué? De relación. Hay mucha relación entre el Creador y nosotros en su sabiduría, pero también hay mucha relación entre Dios y las cosas creadas en el universo, porque en todo eso podemos ver su gran sabiduría. Mire lo que le dijo a Job, Job 38, verso 4 al 12. Esta es la gran sabiduría de Dios, mis hermanos. Job 38, verso 4 al 12. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo de los atributos de Dios? ¿Le ha sacado provecho? Yo sí, híjole. La verdad es que me han ayudado muchísimo en este tiempo que estamos viéndolo. Job 38, verso 4 al 12. Dice ahí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas a la tierra? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases de la tierra para que se sostenga la tierra y no se caiga en el abismo? Digo, yo estoy aclarando el punto, ¿verdad? No viene eso ahí. O sea, hablo sobre qué están fundadas sus bases, pues de qué se está refiriendo, de la tierra. ¿A quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí está hablando de los ángeles, tanto la palabra estrellas como la palabra hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días y has mostrado al alba su lugar. Imagínense qué sabiduría de Dios, ¿no, hermanos? Debido a este atributo de la sabiduría de Dios, Dios combina sus demás atributos. Dios, debido a este atributo de la sabiduría de Dios, combina sus demás atributos con el propósito de hacer mejor las cosas, en la mejor forma y en el mejor tiempo. A veces como nos equivocamos, como que en algunos momentos, en alguna situación de nuestra vida, no sé si le ha pasado a usted, ¿verdad? Que en algún momento de su vida usted está orando a Dios y luego le dice usted a Dios como si le estuviera dando un consejo a Dios o una clase a Dios. Señor, es que si se hicieran así las cosas, si fueran de esta manera, esto sería mucho mejor. Como si Dios no lo supiera, como si Dios no fuese sabio, como si la sabiduría de Dios le hiciese falta, como que si necesitara nuestro consejo para lo que Él tenga que hacer en nuestra vida. ¿Le ha pasado o no, la verdad? ¿Sí o no? Muchas veces. Haga de cuenta como Ananías, cuando Dios le habló a Ananías y le dijo, Ananías, quiero que te levantes y vayas a tal lugar allá en Damasco, vas a ponerle las manos a un hombre llamado Saulo. Y entonces Ananías le dice, Señor, pero he oído de ese hombre que ha hecho males a tu iglesia y a muchos los ha metido en la cárcel. Y le empieza como si darle un consejo a Dios, como si Dios no lo supiera, como si Dios no tuviese todo el control y su sabiduría obrando de una manera tan maravillosa. A veces eso nos pasa, mis hermanos. A veces nos sucede el que necesitamos conocer a Dios de tal manera
que aún lo que Dios haga en nuestra vida va a hacerlo de la mejor forma, en el mejor tiempo y de la mejor manera. Dios lo va a hacer porque esa es la sabiduría de Dios, y en la cual nosotros debemos apegarnos confiando. Amén. Dice el Salmo 104, verso 24. Salmo 104, verso 24. Quiero que lo tenga ahí, porque quiero que usted y yo meditemos en este verso. ¿Lo tiene? Miren lo que dice: cuán innumerables son tus obras. ¿Qué significa cuando dice cuán innumerables? Incontables para nosotros. Quizás en nuestra vida, mis hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, es muy posible que Dios ha hecho cosas tan tremendas y que incluso ni siquiera las podemos recordar, esas cosas, porque son tan innumerables sus obras. Pero Dios hizo cosas y ni siquiera te diste cuenta, ni siquiera pudiste ver la mano de Dios. Pero dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas ¿con qué? Con sabiduría. Con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Ay, hermanos, la verdad es que cuando uno ve lo que, bueno, yo puedo hablar de muchas cosas en mi vida, pero una de las cosas que ha de decir usted: ay, siempre lo mismo. Pues hermano, disculpen, pero no hay otra manera de poder recordar las grandes, innumerables obras de Dios. Cuando yo pasé lo de mis ojos, la verdad es que volteo para atrás y vuelvo a pensar una vez y otra vez y otra vez: ¿cómo le hiciste, Señor? ¿Cómo le hiciste para hacer lo que hiciste con tanta sabiduría? Mire, por ejemplo, cuando todo había pasado, íbamos a perder nuestra casa, mi esposa y yo, llegó un momento en que yo cedí toda mi voluntad y mi vida a Dios y dije: está bien, Dios, lo que tú quieras. Si nos vamos a quedar en la calle, no importa que nos quedemos en la calle, tú nos vas a sacar adelante. Y en ese momento, después de unos días más, mi esposa y yo tomamos las llaves de la casa, fuimos con el director del jurídico del banco: oye, yo no puedo pagar más esta casa, vengo a entregarte las llaves porque pues no podemos pagarla, yo no puedo trabajar, no creo que mi esposa pueda tener un trabajo para cubrir la mensualidad que tenemos que pagar, así que aquí está la casa. Pero él, fíjense, el mismo director, desde ahí Dios obrando, dijo: oye, ¿tienes seguro? Yo pensé, dije: ¿seguro? ¿Por qué? Pues es que tu caso puede ser un caso de invalidez y tu casa se puede pagar. Y cuando nos dijo eso, haga de cuenta que por dentro yo como que vi una lucecita en medio de tanta oscuridad. Nunca lo habíamos pensado. Ahora, ¿por qué no lo había pensado? Porque yo ya tenía 4 meses de que ya no estaba trabajando, me habían liquidado, y yo sabía que después de que tú te liquidan en una empresa, solamente tienes 3 meses de seguro y después ya lo pierdes. Pero el presidente, como hubo una devaluación en ese año, en el 95, amplió esto a 6 meses, y me lo dijo el de jurídico. Imagínense qué sabiduría de Dios. Oye, a 6 meses. Y entonces mi esposa me dijo: oye, pues de veras, no lo habíamos pensado. Pero luego ya veníamos a la casa y entra lo humano. Digo: sí, pero mi caso es una invalidez temporal, no puede ser permanente. Lo que ellos quieren es un papel del seguro social de una invalidez permanente, y mi caso no puede ser una invalidez permanente, es una temporal, porque si a mí me operan yo quedo bien. Y como que de repente luego, no sé si le ha pasado eso, que se le baja el avión, ¿verdad? Pero luego dijimos: bueno, vamos a buscar que alguien nos ayude, un familiar, un conocido. Mi esposa, pues su papá era médico, su hermano médico, y pensamos ahí entre la familia médica si encontrábamos uno de trabajo social en el seguro para que nos echara la mano, ¿no? ¿Esa de quién es la sabiduría? ¿De Dios? ¿De quién es? De nosotros. Pero así lo hicimos.
y dimos con alguien. Fuimos con esa persona que nos recomendaron, nos dijo, yo les voy a ayudar en todo. Entonces como que descansamos en el hombre y no en... Fíjense cómo uno tiene que aprender cosas en la sabiduría de Dios, pero Dios es muy sabio, muy inteligente. Y entonces empezamos los trámites, pero ¿qué cree? Que se va de vacaciones 3 meses el que nos iba a ayudar. Y otra vez venimos a la casa, mi esposa y yo, ¿y cómo le vamos a hacer? Y ahora, entonces nos pusimos a orar, y que Dios nos dice a los dos bien claro: no quiero aquí la mano del hombre para nada. Bueno, mis hermanos, nada más para que ustedes tengan una idea, en 2 meses yo tenía que darle una respuesta al banco. En 2 meses, para que el Seguro Social te dé una invalidez total y permanente, se llama imposible en lo humano. Yo inclusive en los trámites del seguro, todos los trámites, me encontré a un ex compañero del ferrocarril, porque yo trabajé en el ferrocarril varios años antes de recibirme, y el tren a él le había cortado la parte del talón de uno de sus pies, y tenía 2 años peleándole al seguro para que le dieran su invalidez y tener su jubilación y todo. Pues no se la daban. 2 años. Bueno, Dios en 2 meses nos dio ese papel como un cheque al portador con el que se pagó nuestra casa. Pero era Dios obrando en su sabiduría. Por eso cuando tú vas y volteas, dices, que ¿cómo pasó esto? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo sucedió esto? Imagínense cuando llego con el de trasplante de córneas, el encargado ahí en el centro médico, que era el doctor Rojas en ese tiempo, y luego el doctor Rojas me dijo, no, lo que usted quiere es una pensión. Y nosotros le hablamos con la verdad: mire, no queremos pensión, lo que queremos es ese papel, porque con ese papel rescatamos nuestra casa. Y imagínense, pues es lo más que pudiéramos hacer, rescatar la casa. Y entonces él me dijo, no, pero usted, yo lo puedo operar y queda bien. Y yo le dije, está bien, doctor, alguien ya me había comentado algo. Y entonces yo le dije, si usted me puede decir que la semana que entra me opera, adelante. A ver, tú tráete la lista de espera. Y trajo la lista de espera del centro médico del Seguro Social. ¿Cuántos hay en lista de espera? ¿Saben cuántos había cuando yo fui? 800 personas. ¿Saben cuántos trasplantes hacían al año? 3. ¿Cuándo me iba a tocar? Dígame, ¿cuándo me iba a tocar? Pues agarró el papel, lo firmó, que le vaya bien. Gracias a Dios, Dios tenía el control. Con eso se pagó nuestra casa, y de pilón nos dieron una pensión. Ese es el Dios que tenemos. ¿Se fijan? Y yo después, con los años, en la posibilidad, Dios me apoyó y pude trasplantar mis ojos. Pero ese es el Dios sabio que tenemos usted y yo. Amén. Por eso podemos ver la sabiduría de Dios unida con sus demás atributos, porque no solamente está la sabiduría se une con la omnipotencia de Dios, el que Dios todo lo puede. No solamente lo hace con sabiduría, sino actúa con todo su poder. Pero tampoco no solamente lo hace con su omnipotencia, lo hace con su omnisciencia. Dios conoce lo que va a pasar adelante. Por eso nos dice, confía, espera, no te desesperes, yo tengo todo el control de las cosas. Y cuando tú confías en Dios y dejas todo, Dios lo va a hacer con su sabiduría. Amén. Salmo 19, verso 1 y 2. Salmo 19, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. ¿Qué declara? Usted y yo sabemos que este es un lenguaje figurado. La Biblia tiene lenguaje figurado, ¿verdad? Porque los cielos no hablan.
Los cielos no tienen una boca para hablar, entonces es un lenguaje figurado. Cuando está diciendo los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Que cuando tú contemplas los cielos, tú puedes mirar en ellos la grandeza de la gloria de Dios. Aún en el mar, hermano, la verdad. ¿A cuánto les da miedo el mar? Bueno, a mí me gusta. Nada más que ya cuando empiezan a crecer las olas que te metes y empiezan, ay, asústame, ¿verdad? Pero qué bonito es el mar. Yo aprendí a nadar en el mar. Yo tengo familiares tenía un primo que éramos como uña y carne, le decimos aquí en México, ¿verdad? Éramos de la misma edad, ellos viven en Mazatlán, Sinaloa, y yo aprendí a nadar en una playa que hoy es el Embarcadero en Mazatlán, pero antes se llamaba la Playa Azul, allá en Mazatlán, cuando yo tenía ya 11 años, 12 años, ahí aprendí a nadar, porque me acuerdo que había como una balsita de madera así a unos 100 metros, y entonces todos decíamos, pues el que no llegue allá, pamba, y no, pues como sea. Aprendí a nadar y llegaba hasta la balsita de madera, ida y vuelta, ¿no? Pero así me enseñé a nadar. Pero es hermoso el mar, es maravilloso. ¿Alguna vez alguien ha buceado? ¿Ha entrado a la profundidad? Es algo. También tengo unos primos ahí que son científicos del mar. Ellos tienen encargado por el gobierno un criadero de las tortugas de mar, las caguamas que le llamamos. Y ellos, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a visitarlos, pues hay la oportunidad de bucear y conocer cosas bonitas dentro del mar. Es algo maravilloso, mis hermanos. Así que algunos contemplamos lo que vemos por fuera, pero otros también, cuando hay la oportunidad debajo del mar, es algo maravilloso. Por eso dice aquí que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, las cosas tan hermosas que Dios hizo. Este es un canto, ¿verdad? Un día emite palabra, otro día, y una noche declaran sabiduría en la creación de Dios. Ahí está cómo sus atributos se conjuntan con la gran sabiduría de Dios. Por eso, mis hermanos, por eso no podemos estar desperdiciando el tiempo. Cada mañana usted y yo deberíamos disfrutar de esta hermosa sabiduría de Dios que leemos, que la vemos a nuestro alrededor cada mañana, desde que te levantas, desde que despiertas, ¿verdad? Yo espero que cuando te despiertas no te asustas con tu pareja cuando la ves, sino le das gracias a Dios, ¿verdad? O no como esa pareja que decía, ¿cómo? ¿Amaneciste el día de hoy? ¿Verdad? No. O sea, no de esa forma, sino realmente disfrutar como hijos de Dios. Amén. Disfrutamos cada mañana el ir a nuestro trabajo, el venir al estudio bíblico, disfrutar a la familia. Es una bendición hacer todo esto como debe de ser. Amén. Dice Efesios 5, 15 y 17. Mire por qué debemos disfrutar. Efesios 5, 15 al 17. ¿Listos? ¿Lo tienen? Miren lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Por eso este pasaje que nos está diciendo que cuidemos, que vigilemos, que prestemos mucha atención cómo estamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo despiertas cada mañana? ¿Con alegría, con satisfacción, con deseo de un día más? ¿O te levantas, ay, otro día, qué difícil, ay, lo mismo, y esto, y aquello, o es algo que te llena de gozo, ¿verdad? Esto lo podemos aplicar como nos está diciendo aquí, que debemos vivir en la sabiduría de Dios, no como necios, como sabios. El necio es ese que te estoy diciendo, ese es el necio. El sabio
es el que disfruta las cosas de Dios, disfruta de lo que Dios le ha compartido de su creación. Vivir como necio sería vivir siempre renegando, quejándonos, peleándole a los demás, en lugar de hacerles la vida feliz. Qué bonito que usted un día va a decir, ay, voy a ir a unos trámites ahí a las oficinas del gobierno, el que sea, ¿verdad? Usted sabe que a veces son tan enojones, déspotas. Pues hágale la vida feliz, hágalo sonreír un rato a ese que está ahí en el mostrador. ¿Lo puede hacer o no? Sí, hágale la vida feliz. Ah, qué bueno que te reíste, me da gusto, eso quería que te rieras, qué bueno, Dios te bendiga, buen día, ¿no? ¿Sí me entiende, no? O estoy hablando algo raro, porque los veo así como... La sabiduría, mis hermanos, entonces, es el uso correcto del conocimiento. La sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Por eso, mis hermanos, Dios nunca va a usar mal su conocimiento. Si la sabiduría es el uso correcto del conocimiento y Dios tiene una gran riqueza y profundidad en su sabiduría, pues Él nunca va a usar mal ese conocimiento, ni va a usar su conocimiento para hacer daño, ni tampoco nunca Dios comete error alguno en lo que hace. Nunca. ¿Cuándo comete error Dios? No te oí. Que nos quede claro, nunca. Nunca comete error. Jamás da un mal paso. Jamás se arrepiente de lo que hace. A ver, pastor, a ver, ahí quiero que se detenga. ¿Cómo que usted dice que nunca se arrepiente de lo que hace? A ver, ¿por qué dice en Génesis capítulo 6 y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? A ver, ¿por qué dice ahí que se arrepintió? Bueno, ahí la palabra arrepentir es muy diferente del arrepentimiento que estamos hablando, para empezar. Porque la palabra arrepentir en hebreo, en Génesis 6, Dios no es como nosotros. Cuando dice arrepentimiento, está hablando de la nueva posición en la que Él iba a encontrarse frente al hombre por causa de su pecado. Me explico. ¿Cuál es la posición? ¿Qué dice la Biblia? Que por causa del pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que el pecado nos separa de Dios. A eso se refería Dios. A Dios le pesaba el hecho de que por causa del pecado, su creación máxima que Él hizo, que fue el hombre, iba a estar lejos de Dios. Iba a haber una posición distinta, diferente. Por eso Dios jamás se arrepiente en el hecho de hacer algo, nunca. Porque Él es sabio para hacer las cosas. Su perfecta sabiduría, que incluye su omnisciencia y sus demás atributos, siempre lo va a hacer para cumplir sus propósitos, siempre. Pero el mundo, mis hermanos, sabemos, conocemos al mundo. El mundo siempre está tratando supuestamente de dejar en mal a Dios. Siempre, siempre, no va a haber quien esté con una rebelión, con un corazón de odio, de rencor, aún el más ateo, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes ver ahí en internet, hombres súper inteligentes, supuestamente entre comillas, en la sabiduría humana, hombres que se dicen, según ellos, ateos, y que se oponen a las cosas de Dios abiertamente. Y así va a haber muchos. Por eso hay incluso, por ejemplo, por ahí salió una película que se llamó Los Renglones Torcidos de Dios. ¿Llegaron a verla? Es una película hace ya años, ¿verdad? Que así se llamó, Los Renglones Torcidos de Dios, siempre con el propósito de supuestamente tratar de dejar ver en mal a Dios. Pero la verdad, mis hermanos, es que Dios nunca comete un error en lo que hace, nunca. ¿Cuándo comete un error Dios? Nunca. Y te voy a poner una ilustración para que lo entiendas. A lo mejor ya te la dije.
¿Ya les conté de un campesino? ¿No? Bueno, este era un campesino que se sentó a descansar. Había sembrado varias cosas en su parcela. Había trabajado mucho, el sol estaba muy fuerte y quiso sentarse a descansar, y entonces tenía un árbol frondoso de aguacates y en él se sentó y descansó. Cuando estaba sentado en este árbol, contempló lo que había sembrado y la cosecha que había, y por allá vio una sandía grandota, enorme la sandía, pero luego vio que de la sandía había un arbustito chiquito que daba con el suelo, y luego como que dijo, ah, caray, a ver cómo está esto, y volteó a ver este árbol tan grande. ¿Cuántos han visto cómo son de grandes los árboles de aguacate? ¿Sí? ¿Los ha visto que son frondosos, grandotes? Volteó a verlo y luego vio el frutito del árbol, los aguacatitos. Ah, caray. Empezó a rascarse la cabeza y entonces dijo, a ver, Señor, se me hace que te equivocaste. ¿Cómo que semejante frutonón y un arbustito? Y un frutito y un árbol, no, gigantesco. Y estaba en eso cuando le cae un aguacate en la cabeza. Y entonces dijo, ay, Señor, no te equivocaste, porque si le hubiera caído una sandía, que la sandía estuviera arriba, a ver, ¿qué tal? ¿Qué le hubiera pasado si le cae una sandía? Sabrá Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios nunca se equivoca en lo que hace. Nunca. Así de sencillo como esta ilustración, nunca se equivoca. Los hombres más bien somos los que estamos equivocados de no conocer a nuestro Dios y no conocer por qué son las circunstancias de la vida. A veces a quien queremos echarle la culpa al primero, como Adán, es a Dios. La mujer que me diste. Algunos piensan que le echó la culpa a la mujer. No, se le echó a Dios. La mujer que tú me diste. Proverbios 3:19. ¿Lo tienen? Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. ¿A cuántos les gustan así los días nublados que amanecen? A mí me encantan. Me encanta el frío, de verdad. Digo, todas las estaciones trato de disfrutarlas. A veces el calor, aunque no me guste, por eso a veces ni me traigo carro, me voy en camión para sudar mucho y decir, gracias, Señor. Gracias por este calor, por este sol. Usted no, ¿verdad? Qué bueno. Cada quien, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, oye, amigo, llegaste bien colorado. Dije, no, pero está rico el sol, sabroso. Jeremías 10:12. ¿Qué dice Jeremías 10:12? El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Ve, aquí hay 3 atributos, me va a ayudar a decírmelos. Y extendió los cielos con su sabiduría. Por favor, dígame los 3 atributos que encuentra en este versículo. 3 conjuntamente: omnipotencia, omnisciencia y sabiduría. ¿Se fija? Ahí está nuestro Dios obrando, haciendo lo suyo. Así que podemos decir que la creación es un espejo de la sabiduría de Dios. Un espejo de su sabiduría. La sabiduría de Dios, mis hermanos, también gobierna y regula el desarrollo de la historia. La sabiduría de Dios gobierna y regula el desarrollo de la historia. Esta sabiduría está personificada en Jesucristo. Vamos a verla, cómo está personificada en Jesucristo. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30.
¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho Jesucristo por Dios? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está un texto que nos afirma cómo Jesucristo nos fue hecho sabiduría de Dios. Ahora, esta sabiduría, mis hermanos, de Dios, de la que estamos hablando, un gran privilegio que tenemos los que le hemos conocido y que Él nos da esta apertura, es que usted y yo podemos obtener de la sabiduría de Dios. Ciertamente no podemos ser igual que Él como sabios, pero sí podemos adquirir de la sabiduría de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Santiago. Ya hablamos la vez pasada cómo ocupamos del poder de Dios, cómo ocupamos del conocimiento de todas las cosas de Dios y de su omnipresencia. Ocupamos, pero también aquí cómo ocupamos la sabiduría de Dios. Dice ahí, ¿lo tienen, Santiago? Si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos bien poquito, así con medidito, porque no me vayan a quitar la sabiduría. ¿Cuánto nos ofrece el Señor? A todos abundantemente y sin reproche le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos necesitan sabiduría de Dios? Mucha, créame, todos los días. Yo recuerdo con mi primer hijo, cuando entró a la adolescencia, era mi primer hijo. Yo no sabía qué es tener un hijo en la adolescencia. Había oído que era una etapa difícil. Sí me acuerdo de mi vida. Me hizo recordar mi hijo muchas cosas de mi pasado, cuando yo fui un adolescente, para pedirle a Dios sabiduría, cómo ayudarlo en esta etapa de su vida. Porque mis hermanos, generalmente en esa etapa de la vida de nuestros hijos cometemos muchos errores, y más si es el primer hijo. Fallamos en saber cómo dirigirlo, cómo instruirlo, qué lenguaje usar, qué tipo de plática podemos tener con él, el no forzarlo. Uno tiene que aprender de la sabiduría de Dios. Ahí es donde está la sabiduría de Dios. Ahí es donde debemos doblar las rodillas y pedirle: Señor, dame sabiduría, porque no lo entiendo. No sé cómo ayudarlo, no sé cómo instruirle en esa parte, ¿verdad? Me acuerdo, el otro día hablábamos, ya mi hijo ya está grande, el de 30, tiene 30 años. Entonces un día fuimos a comer y estábamos acordándonos: ¿te acuerdas aquella vez que te metiste al colegio? Con la primera vez que nos pidió permiso a mi esposa y a mí, que si le dábamos chance de irse a dormir con unos amigos. Y estaba mi esposa y yo: híjole, qué difícil, ¿qué hacemos, no? ¿Y dónde viven? Pues ahí en Las Fuentes. Papá, es más, tú llévame a la casa y mira, ándale, no seas mala onda y que no sé qué. Y era un buen niño, ¿no? Entonces dijimos: está bien, pues ya fuimos y lo llevamos a la casa. Salieron sus amigos, porque varios iban a quedar a dormir, y pues todo bien, parecía bonito todo, ¿verdad? Y lo dejamos, esa primera vez que lo dejamos, y estaba la casa donde vivían a 2 cuadras del colegio a donde él iba. Pues ¿qué creen que hicieron los jóvenes en la noche? Los otros alborotadores, ¿verdad? Dijeron: pues listos, ya se habían comprado sprays para ir y brincarse al colegio, rayarlo todo. Entonces pues ya se brincaron todo. Pues todos eran como más despiertos que mi hijo, y entonces todos rayaron, y él nomás puso praise God ahí en una partecita, ¿no? Entonces ya se salieron, y al día siguiente
pues en el colegio los mandaron llamar, porque supieron, se enteraron quiénes fueron. Y entonces nos mandaron llamar a nosotros. Híjole. ¿Se ocupa sabiduría o no? Sí. Y entonces a todos, fíjense, a todos los amigos los expulsaron del colegio. Y cuando a mi hijo también lo iban a expulsar, cuando lo iban a expulsar, todos abogaron a favor de él y le dijeron a la directora y a todos: por favor, les pedimos que no hagan lo mismo con Sergio Isaí se llama, porque la verdad, nosotros fuimos los que hicimos todo, él no hizo nada, solamente estas letras fue lo único, y ustedes lo conocen muy bien. Bueno, al final de cuentas, gracias a Dios, no lo expulsaron del colegio, sí lo castigaron con unas semanas de no estar en la escuela y se tenía que regularizar con los estudios. No perdió su año, su semestre, pero fue una lección. Pero yo aprendí, fíjense, en esa etapa, porque estaba detrás de él, venía otro, que ya ven que el otro luego aprenden de los hermanos, ¿no? Y venía el otro así, pero como a la carrera para aprender. Entonces yo compré unos spray, y en su casa, en la parte de atrás, que no tengo jardín, pero es un patio grande que tiene bardas altas. Entonces yo dije: tomen, rayen todo lo que quieran aquí adentro, lo que quieran, pero no quiero volver a saber que afuera lo hacen. Y sí, me rayaron, pero les quité el antojo y las ganas, y mejor que lo hagan en casa, y ya después, ¿qué nos cuesta a uno pintar? A mí no me costó nada que se hiciera eso, pero les di una lección, de una manera donde yo le pedí a Dios sabiduría. Y a veces, mis hermanos, para los jóvenes siempre todo es no, 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 no. Sí, pero ¿qué le ofreces a cambio de ese no? O sea, está bien, no, pero hay que ofrecerle algo a cambio del no, que sea atractivo para que ellos entiendan que está bien ese no, pero hay algo mejor que es para bien de ellos. ¿Me explico? Sabiduría, hay que pedírsela a Dios, mis hermanos, la ocupamos. Amén. La ocupamos. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la sabiduría de Dios. Los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios, usted puede darse cuenta, constituyen una sola y sostenida exhortación a buscar la sabiduría de Dios. Hoy ese joven que rayó, hoy hace excelentes cirugías, está aprendiendo para hacer trasplantes de riñones, él está en urología, y espero nunca ocupar un trasplante, ¿verdad? Pero ya me ha atendido como un buen urólogo, y le digo: mi hijo, échele ganas. Aquello quedó en el pasado, y ahora sus manos sean usadas para bendecir, para que usted sobreviva en la vida, pero también ayudar a quien se ocupe ayudar. Amén. Así es. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, dice el libro de Proverbios. Ante todo adquiere ¿qué? A veces nos damos más a la tarea de otros afanes que la sabiduría de Dios. Estamos tan afanados, tan preocupados, y busca la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos va a ayudar en todos nuestros problemas, qué decisiones tomar, cómo enfrentar este problema. Mire, cuando algunos piensan que tenemos problemas, por ejemplo, cuando yo perdí mi vista, yo me quedé con una deuda, aparte de mi casa, con una deuda de 150,000 pesos, porque cuando tú trabajas y tienes un buen salario, te das el lujo de usar, tienes tus tarjetas de crédito y te piensas que así va a ser toda la vida, y nunca te imaginas que algo te puede pasar. Y yo cometí ese error. Cuando pasó lo de mis ojos, pues ahí estaba, aparte de mi casa estaba este problema, pero quiero decirle una cosa: jamás dejé de enfrentarlos. Fui con un banco, con otro banco, y lo resolví a su tiempo. No dejé ni un solo problema, pero hay que tener sabiduría para enfrentar las cosas. Y a veces nosotros, al contrario, nos metemos en un problema y rehusamos. No, Dios te ayuda cuando estás dispuesto a cambiar y hacer las cosas diferentes. Dios te da la mano, te ayuda, te da su sabiduría, pero tienes que enfrentar los asuntos. Amén. Enfrentarlos, no pasa nada. Al contrario, con la sabiduría de Dios
se te abren las puertas para resolverlos. Así que mis hermanos, Proverbios 2, versículo 1 al 9, ¿qué nos dice? Proverbios 2, 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si como a qué. Digo, ¿por qué me paro aquí? Porque somos dados a buscar mucho la plata, porque es el sostén diario de nuestra vida. Hay una necesidad en casa y ocupamos para cubrir esa necesidad plata, dinero, recursos, ¿sí o no? Y a veces estamos tan centrados en eso que nos olvidamos que hay cosas más importantes. No quiero decir que no hagamos eso, pero no le demos la prioridad a eso. Mis hermanos, al final de cuentas, mire, déjeme decirle una cosa: si usted en su vida tiene deseos de tener una buena residencia y Dios se la da, qué bendición. Si el día de mañana usted tiene el deseo de estrenar un carro y lo tiene, qué bendición. Pero cuando usted se vaya, no se va a llevar eso, se va a quedar. Pero si usted adquiere sabiduría, cuando usted se vaya, ¿sabe qué se va a llevar? Sabiduría. Esa no se va a quedar, se va a ir con usted. Amén. Si clamares a la inteligencia, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de aquí desean aprender cada día a tener un verdadero temor a Dios? ¿Cuántos de aquí desean realmente tener el conocimiento de Dios en su vida? ¿Qué ocupamos? Ocupamos entonces, mis hermanos, buscar la sabiduría de Dios, porque su sabiduría, dice aquí, que nos va a hacer entender el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, mi hermano, esto significa una vida consagrada a Dios. Cuando hay temor de Dios, no te vas a atrever a levantarle la voz a tu esposa o a tus hijos, porque el temor de Dios te va a contener y te va a enseñar ese temor de Dios en la sabiduría, que tu lenguaje debe de ser un lenguaje de bendición, de edificación y no de causar daño. Cuando hay algo que corregir, pues lo puedes corregir, como dice el dicho en México, en el pedir está el dar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si estás enfrentando un problema, cualquiera que sea el problema, lo mejor es como si alguien, por ejemplo, alguien pudiera venir: oiga, pastor, ¿qué puedo hacer? Es que mi hermano no me está compartiendo una herencia que nos dejó mi papá y la verdad se está quedando con todo. Lo primero que tienes que hacer es bendícelo. No pelees, bendícelo. Deja que Dios tome el control de esa causa. Ese es el papel. La Biblia nos dice: vence el mal. ¿Y es verdad lo que dice o no? ¿Qué tenemos que hacer? Eso es sabiduría. Pero a veces, mis hermanos, no, pero ¿cómo es posible que me deje a mí en la calle? No se preocupe, hermano. Ya una vez a Jesús le pasó, cuando vino un joven a él y le dijo: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto a mí por juez y partidor? Tengan cuidado con la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino en el tesoro de las riquezas de Dios aquí adentro. Amén. Tenemos que aprender a llevar esa vida como debe de ser, hermanos, como Dios quiere, pero para eso ocupamos sabiduría. Último texto, Proverbios 3, 13 al 18, y termino con este. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 18. ¿Lo tienen? Proverbios 3, 13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Fíjese en qué lugar está la sabiduría de Dios: por encima
de todo el dinero. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. Imagínense, si hay sabiduría, usted va a vivir en paz, va a dormir a gusto, no va a haber de qué preocuparse. Entre más nos preocupamos, más nos acabamos, ¿o no? Sus caminos, dice, son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así que, mis hermanos, busquemos llenarnos de la sabiduría de Dios, amén, que tanto nos hace falta. Que Dios les bendiga, y sean sabios y no necios. Que el Señor esté con ustedes, amén.